Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos sean los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Yo creo que todos nosotros le seguimos dando las gracias a Dios cada vez que nos paramos aquí, porque es una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para servirle, para hablar de Él en su nombre, y que en otro tiempo yo podía preguntarme quién soy yo para hablar de Él, quién soy yo para hablar de Dios, de la palabra. Espero que el día de hoy escuchen el mensaje y no lo tomen como que viene de mí, sino que viene de la palabra de Dios. Viene directamente de Él, es el mensaje de Él, y solamente soy un utensilio para Él, para que esta palabra sea transmitida a ustedes. Y como cada uno de nosotros tenemos que hacer esa voluntad, ese trabajo, pues aquí estamos, escuchando su mensaje, porque tanto el mensaje es como para ustedes como para mí. Yo lo aplico más para mí, todo el tiempo los predicadores, cosas que estamos sucediendo, cosas que estamos pasando, oímos o nos ha pasado en la vida, pues eso es lo que podemos hablar. Puse en esta tarde, hermanos, ¿conoces el plan de Dios en tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? Si lo conoces y lo entiendes, tú algún día vas a estar listo a despegar de aquí y ir y volar. Vas a estar con ansias, vas a estar con gusto de poderte ir porque has conocido el plan de Dios. Se te ha revelado el misterio de la palabra, el del Evangelio. Y has obedecido por medio del bautismo el Evangelio y entiendes ese plan. Conoces verdaderamente el plan de Dios. Yo me pongo a pensar a veces, aquellos que somos padres tal vez podemos entender de lo que voy a hablar. Aquellos que todavía no, pues algún día van a saber y se van a acordar. Pero hay veces que nosotros a nuestros hijos les decimos, apurados porque tenemos tantas cosas que hacer durante el día. Le decimos, hijo, haz esto. Necesito que me limpies ahí donde parqueo mi carro y lo acomodes bien. Y me voy rápido, no le doy explicaciones, yo nomás le digo, haz esto. Estoy esperando que mi hijo lo obedezca, estoy esperando que se levante y lo vaya y lo haga. Y ya, siga con su rutina de su día. Si hay algo que sé es que a lo mejor mi hijo lo puede hacer en 15 minutos y ya termina con lo que hacer. Entonces, vuelvo para atrás y en ese lugar donde yo le pedí que hiciera algo, resulta que el propósito era de que yo iba a dejar un material ahí, o necesitaba que esa área estuviera limpia para parquear un carro, qué sé yo, miles de cosas. Pero él a lo mejor pensó que no era importante, no me tomó en cuenta. Tal vez dijo, mañana lo puedo hacer, más tarde lo hago, ya que me levante, ya que desayune. Y ahora a mí se me atrasó el día, me afectó a mis planes y afectó todo lo que yo iba a hacer. A causa de que a él se le hizo que no era importante lo que le estaba yo pidiendo. Me doy cuenta que a veces afectamos los planes, tal vez de nuestros patrones, tal vez de nuestras esposas, tal vez de nuestro esposo, cuando se nos pide algo. Porque no entendemos el plan ni el tiempo en el cual se nos está pidiendo aquello, solamente se nos dijo puedes hacer esto. No nos ponemos a pensar un poquito más allá y pensar, yo conozco a mi padre, yo conozco a mi esposa, por algo me lo pidió, por eso lo voy a hacer. Muchas veces yo creo que también nosotros cuando la palabra de Dios nos pide algo, no nos ponemos a pensar y decir, yo conozco a mi padre, yo conozco a Dios. Por algo Él me está pidiendo esto. Por ejemplo, la escritura que dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Por qué me está pidiendo que yo desee la leche espiritual no adulterada? ¿Por qué me está pidiendo esto? Porque es importante para mi crecimiento espiritual, es importante para mi salud, es importante para los problemas que me van a venir a la vida, que como un niño no los voy a poder sobrellevar, pero ya más adulto espiritualmente sí lo voy a poder sobrellevar. Pero muchos de nosotros tal vez digamos, pues, a lo mejor no es tan importante, a lo mejor mañana, no tengo tiempo. Y cuando nos vienen los problemas, entonces decimos, ahora entiendo. Hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, y a diferencia de nosotros, que nosotros a veces no explicamos ni damos explicación porque queremos las cosas, solamente las pedimos, Dios sí nos da explicación. Dios nos da explicación de lo que nos quiere dar. Primera de Pedro 1, del 3 al 6. Primera de Pedro 1. First Peter 1, verse 3 to 6.
Dice la palabra: bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun perseverero se prueba con fuego, y se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Bien claro nos dice que Dios nos hizo renacer en el bautismo para una esperanza viva, incontaminada, inmarcesible. Está preparado allá en el cielo para nosotros. ¿Entiendes ese propósito? Esto es lo que te espera. Eso es lo que me espera a mí. Pero es necesario que por un poco de tiempo cada uno de nosotros tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Nos está diciendo algo. Es necesario que esté sucediendo esto. Es necesario que pases por pruebas. Pero esto es lo que está atrás. Este es el plan. Vas a recibir la gloria. Vas a recibir allá arriba el cielo, la eternidad. Nos está demostrando su plan y nos está diciendo por qué es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Yo no me voy a quejar. No me puedo quejar porque es demasiado lo que se me está ofreciendo del otro lado. Entiendo el plan. Lo veo. Pero muchas veces se nos olvida. En todos los personajes de la Biblia nos podemos mirar que Dios los llamó y los llamó con un propósito. Nos habló con un plan. Algo tenían que hacer. Y me doy cuenta que la lógica me dice que yo también, si Dios me llamó a mí, me llamó con un propósito. Hermano, estás aquí sentado con un propósito, tienes un propósito, busca cuál es. Tenemos un propósito. Vamos a Génesis 6, del 13 al 14. Génesis 6, 13 al 14. Genesis 6, 13, 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y le da las instrucciones de cómo construir un arca. Noé se le dieron instrucciones, se le dijo qué era lo que tenía que hacer, se le demostró el plan, que iba a destruir la tierra con agua y que todo habitante que hubiera dentro de la tierra iba a morir. Y le dijo: construye un arca, ponte a trabajar. Noé, ponte a trabajar para tu propia salvación. Construyendo el arca te salvarás. Imagínense, hermanos, que Noé decidiera decir la frase de nosotros: tal vez mañana, más al rato, no tengo tiempo. Pero Noé no hizo eso. Noé trabajó en el arca, obedeció. ¿Qué hubieran sido las consecuencias si no lo hubiera hecho? El mundo entero se acaba. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es de que Noé y su familia sobreviviera al diluvio y pudiera seguir multiplicándose la tierra. Ese era el plan de Dios. Vamos ahí mismo en Génesis 12, del 1 al 2. Génesis 12. Genesis 12, verse 1 and 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos una promesa que Dios le hace a Abraham, pero Dios agarra a Abraham después de las generaciones de Noé
el mundo se empeoró otra vez y Dios le dice a Abraham, salte de tu casa, salte de tu parentela, salte, aléjate del lugar donde estás. ¿Qué hubiera pasado si Abraham escucha la voz de Dios, que escuchó por fe, escuchó solamente la voz sin ver absolutamente a nadie, y dice, no, tal vez mañana salgo de esta ciudad, tal vez mañana dejo a mis padres, tal vez mañana dejo a mis parientes? ¿Qué hubiera pasado? Porque por medio de su hijo Isaac iba a venir la promesa de una gran nación. Por medio de él iba a venir Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos a Jesús. Pero ese no era el plan de Dios. Me doy cuenta que algo tienen en común todos aquellos hombres que obedecieron la voz de Dios sin cuestionarla. Algo tienen en común. Abraham, Noé, Moisés, todos aquellos que obedecieron a Dios. La lista es larga, ahí está en la Biblia. Algo tienen en común. La primera cosa que tienen en común en Juan 14:15, vamos a ver qué dice Juan. John 14:15, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Algo que tienen en común Abraham y Noé es que amaron a Dios. Amaron a Dios, guardaron el mandamiento de Dios. Guardar el mandamiento de Dios es cumplir el mandamiento de Dios, llevarlo a cabo, es tan simple así. Ellos guardaron el mandamiento de Dios, amaron a Dios. ¿Entendieron el plan? ¿Entendieron el plan? Noé, voy a inundar la tierra, a construir un arca. Abraham, salte de tu tierra y tu parentela, voy a hacer una gran nación de ti. ¿Entendieron el plan de Dios? ¿Entendieron los beneficios? Lo que iba a venir, la salvación de ellos mismos, de sus familias, el bienestar. Y dijeron, yo amo a Dios, yo obedezco a Dios. Cumplieron con Dios. Otra cosa que tienen en común se encuentra en Mateo 10, del 37 al 39. Matthew 10, 37, 39. Dice, el que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Claramente podemos ver que tanto como Noé y Abraham tenían padres, tenían hermanos, tenían primos, tenían tíos, tenían amigos, tenían cosas. Pero algo que tenían en común es que pudieron deshacerse de todas esas cosas. Pudieron separarse de sus familiares, de sus primos, de sus padres, de todo eso. Se separaron y dijeron, yo voy a caminar con Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, sin importarle qué dejaban atrás. Esto es lo que Dios quiere para mí. Sabemos que hoy en día la palabra de Dios no nos dice que nos alejemos de nuestros familiares, que los abandonemos a nuestros familiares, no. Pero lo que sí nos pide es que abandonemos sus ideales, sus pensamientos, sus opiniones, sus tradiciones, que nos olvidemos de todas esas cosas. Yo a veces me trato de juntar con mis hermanos en la carne. No puedo tener una sola conversación con ellos. No puedo, no concuerdan mis conversaciones. En cuanto comienzan a hablar, les comienzo a hablar algo que contradice la palabra, les digo, pues Dios dice esto, y se ofenden, se enojan. Porque les estoy diciendo que la palabra de Dios dice ciertas cosas. No puede haber una comunicación entre yo y ellos. No los abandono, estoy ahí para ayudarles el día que necesiten algo, pero no puedo, tengo que apartarme de mi parentela porque eso me afecta. Me tengo que aparentar. Así les dijo Abraham. Eso tenía en común tanto Noé como Abraham. Otra cosa que tienen en común está en Mateo 6, del 26 al 33. Matthew 6, 26, 32. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valéis mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros? Bueno, mirad, dice, como las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo no sé si Abraham o Moisés se preocuparon, parece ser que no. Tal vez tendrían trabajo, tenían tierra, tenían cosas que a lo mejor a muchos de nosotros nos afectan, pero a ellos no les importó, dejaron todo lo que tenían, sus posesiones, todo lo que adquirían, para seguir la voluntad del Señor. Pero lo más importante de todo es que entendieron el plan de Dios. El que ama, el que me ama, mis mandamientos va a cumplir. Eso es lo más importante de todo. Entendieron el plan y todas estas otras cosas las dejaron, las abandonaron y se dedicaron a lo que Dios pedía de ellos. ¿Qué tan importante escuchar a Dios a su debido tiempo? ¿Qué tan importante es escuchar a Dios cada vez cuando Dios nos habló? Aquí estamos ahorita, aquí estamos. Muchas personas están más preocupadas por el futuro que por el presente. Aquí estamos ahorita, el futuro no lo sabemos. Pero aquí estamos y Dios nos ha dado el tiempo para estar dentro de la iglesia y podernos servir. Y escuchar su mensaje y entender su plan de salvación, de misericordia. ¿De qué nos sirve leer tanta Biblia? ¿De qué nos sirve escribir tantas cosas? Pero no entendemos el amor. El amor es sacrificarme yo, aquí, en la palabra, en el estudio, en la dedicación, en mis propios deseos, para poder llevar la salvación a otros, el evangelio a otros. Ese es el amor. ¿De qué sirve tanta palabra si no la vamos a llevar a cabo? Vamos a ver qué dice Efesios 5, 16 al 17. Efesios 5. (16 al 17). Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos. El tiempo, hermanos, es muy importante para Dios. Hay un dicho que dice que todo se puede recuperar en esta vida, todo lo puedes volver a agarrar si te propones. Hay algo que no se puede recuperar, el tiempo. El tiempo no lo puede recuperar. Los errores que cometimos en el pasado, las cosas que no dijimos en el pasado, ya quedaron atrás, ya no lo puedes recuperar. El tiempo no perdona, el tiempo no lo puede recuperar. Por eso dice la palabra, aprovecha bien el tiempo. Ahorita, hoy. Ahorita que estamos vivos, hay que aprovechar bien el tiempo. Nos aconseja el versículo 16 a hacer eso, aprovecharlo. Pero muchos lo podemos agarrar mal, o muchos allá afuera lo agarran mal. Hay que aprovechar el tiempo. El mundo está todo lo que da, hay que disfrutar, hay que aprovecharlo, hay que darle vuelo al hilacha, vamos a salir. Eso es agarrarlo mal. Estás aprovechando el tiempo mal. Puedo decir, entonces tengo que aprovechar bien el tiempo, hay mucho trabajo, voy a trabajar porque tengo que sacar a mis hijos adelante, estoy joven, es cuando puedo trabajar. Yo sé que es cuando podemos trabajar, pero no más de lo que estamos trabajando en el Señor, porque entonces se vuelve idolatría. De eso no dice la palabra aprovecha bien el tiempo. Cuando la palabra dice aprovecha bien el tiempo, el versículo 18 al 20 nos dice cómo. Ahí mismo, en Efesios 5, del 18 al 20. Ephesians 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos
e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí claramente dice, primero que nada, no nos andemos embriagando con vino. Cuidado, jóvenes, cuidado, porque la tentación está ahí. Cuidado con el vino, cuidado con el alcohol. No nomás los jóvenes. La palabra nos habla a todos por parejo. No nos embriaguemos con vino, dice. En lo cual hay desilusión, hay tristeza. En vez de ser llenos del Espíritu. El 19, hablando entre nosotros, dice. Comunicación entre nosotros, comunicación entre los maridos y las mujeres, las esposas, los hijos, los hermanos entre nosotros. Dice, hablando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Eso es unidad. Eso es unidad, eso se llama unidad. Entre nosotros, allí es como se aprovecha bien el tiempo. Era como los primeros cristianos del primer siglo, se mantenían juntos, unánimes, y teniendo el favor con todo el pueblo, y es como el Señor podía añadir a la iglesia que ellos iban a ser salvos, a causa de la gran unidad y que también se miraba eso. Ayer tuvimos un tiempo bien agradable aquí, unas hermanas prepararon un evento, los jóvenes, todos se dedicaron a prepararnos un evento para que estuviéramos aquí entre familia. Me dio mucho gusto que vinieron los que vinieron y cómo me hubiera gustado que vinieran aquellos que no pudieron, pero vino un amigo mío a levantar un dinero, un trabajador, y cuando miró todo cómo se miraba y miró, ¿qué está pasando aquí? Me dice, y le digo, no, es que mira, los jóvenes nos prepararon una cena y vinimos los adultos y todos vinimos a cenar. ¡Ah, qué suave! Dice. Yo no sé qué impresión se llevaría, solo dijo que suave, eso es todo lo que sé. Pero me doy cuenta que la unidad es creativa, la unidad te mantiene pensando qué podemos hacer entre nosotros, qué tipos de eventos, qué cosas podemos mejorar, porque nos mantenemos en comunicación. Entonces me doy cuenta que eso causa cosas positivas, no tanto como en mi casa, en mi matrimonio, en la iglesia, en todas partes causa cosas positivas. Espero que el día de mañana este muchacho siga, él va a venir a trabajar aquí con el poder de Dios, entonces vamos a seguirle hablando, pero ¿qué impresión se llevaría? Eso causa la unidad, eso causa la comunicación entre nosotros, es muy importante. Muchos de nosotros pensamos a lo mejor, como dije ahorita, hay que aprovechar el tiempo para el trabajo. Pero todos sabemos lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia y todos los demás se te será añadido. Qué pocos creemos en esa promesa. Qué pocos, hermanos, creemos en esta promesa de que si nosotros nos dedicamos al Señor y buscamos su justicia, todo lo demás que nosotros deseamos, que sean necesidades, se nos van a hacer añadidas. Todo va a venir por añadidura. Pero no lo creen. ¿Cuál puede ser la excusa para no dedicarle el tiempo a Cristo en el tiempo que Él nos pide? No en tu tiempo, porque yo sé que muchas veces pensamos, más adelante. Olvídate del más adelante, no lo tienes prometido. En el tiempo de Dios, ¿cuál puede ser la excusa en el cual tal vez tú no te dedicas a lo que debes de ser en Cristo? ¿Cuáles son las excusas? Estoy pasando tiempos difíciles, no tengo trabajo, tengo mucho trabajo, quiero una carrera, mi esposo no me apoya, mi esposa no me apoya, no se dedica, yo no me dedico. Miles de excusas que pudiéramos buscar por las cuales a lo mejor yo no le dedico el tiempo a Cristo. Le echo la culpa a ella me la echa a mí, le echo la culpa al trabajo, le echo la culpa a las cosas de esta vida. Déjame decirte, hermano, que a Dios no le interesa ni mis excusas. A Dios no le interesa tampoco mis sentimientos ni tus sentimientos. No le interesa en absoluto cómo te estés sintiendo. Él no le interesa. Uno de los ejemplos está en Lucas 9. Lucas 9. ...59 al 62. Luke 9, 59, 62.
Dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Importan a Dios los sentimientos? ¿Las excusas? Este hombre tenía a su padre enterrándolo. Están sus familiares enterrando a su padre y dice, Señor, te sigo, pero primero quiero ir a enterrar a mi padre. Tú deja a los muertos, que entierren a sus muertos. Ya no hay nada que puedas hacer ahí, ya deja eso. Déjalo por la paz. Tú sígueme, tú haz mi voluntad. Señor, pero allá están los de mi casa todavía. Son importantes ellos para mí. Déjalos, ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es apto. Aquellos que han trabajado en el rancho saben lo que es poner la mano en el arado. Una vez que lo agarras ya no lo puedes soltar. Hacer el surco porque si no se te va para todos lados el arado. Entonces, ninguno dice, es apto. Una vez que pusiste la mano en Cristo y una vez que obedeciste el Evangelio, ni voltees para atrás, hermano. Déjalo allá. Me da a entender que a Jesús no le interesaban los sentimientos de la persona. A Jesús le interesaba el razonamiento por el bien propio de aquella persona. El razonamiento. Yo creo que hay una de las excusas más grandes que pueda haber es perder un ser querido, ¿verdad? Porque nos duele, nos extrañamos, está el dolor allí, el vacío. Pero la palabra de Dios nos ha dado consejos de cómo sobrellevar todo tipo de problemas. Y cómo llevarlo a cabo, cómo tomarlo, cómo reaccionar a esto. Vamos a 2 de Samuel 12, 15 al 23. 2 Samuel 12, 15, 23. 2 de Samuel 12, 15. Dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios entra en compasión de mí y viva el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Voy yo a él, mas él no va a volver a mí. ¿Se fijan en el razonamiento del rey David? Mientras él tenía vida, mientras el niño tenía vida, él hace lo que tiene que hacer. Él se entrega a Dios, él le pide a Dios, él ora por su hijo, él ayuna, él deja de comer aquellas cosas que le hacían, que le afectaban. Pero después de que el niño muere, él se levanta como si nada hubiera pasado, se va y se baña, come, seguir adelante. Dice, pues,
La realidad, mi razonamiento me dice que yo voy hacia mi hijo no viene hacia mí. Ya, se terminó el tiempo de dedicación hacia mi hijo que estaba enfermo. Ahora hay que levantarme y seguir adelante porque el plan de Dios no para. El plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue. Y Dios tiene un plan en tu vida y un propósito. Y no lo podemos ignorar. No más porque yo me estoy sintiendo mal. Yo tengo que aplastar eso. Tengo que dejar eso atrás. Y alguien me puede decir, pues hermano, yo no soy el rey David. ¿Verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo durante los últimos 4, 5, 10, 15 años en la iglesia? Cuando Jesús nos ha estado queriendo alimentar la leche espiritual, hacernos crecer. En Mateo 7:24, Matthew 7:24, dice la palabra que va a comparar a un hombre insensato, aquel que no escucha la palabra y la obedece. Insensato. Que van a venir problemas a su vida, ríos, vientos, va a tumbar la casa, se te va a desmoronar, porque en los últimos 4, 5, 10, 15 años no has estado escuchando el consejo de Dios. Pensabas que lo estabas escuchando, pero ahora tu casa se está desmoronando. ¿Por qué? Porque tu roca no era Cristo, era la arena. Era la arena. Pero hay tiempo, hermano, porque el tiempo es importante, hay tiempo. Hay tiempo para pensar en qué estamos haciendo y hacer las cosas bien. A veces pedimos más por la salud de nosotros mismos. A veces pedimos más por la salud de nuestros hijos. A veces salimos en la carretera y decimos, Señor, que no nos va a pasar un accidente y algún día tengamos que morir, sufrir en la cama, ahí muriendo. Hay veces que nos ponemos a pensar en tantas cosas y hacemos oración a Dios por eso. Pedimos más por la salud que por el plan o el propósito de Dios que se lleva a cabo el día. Pedimos más por nuestros hijos, que no vayamos a morir con un dolor o algo, que por el mismo propósito de Dios, que sea en mi vida. Que algún día yo me mire predicando el Evangelio, tocando puertas, haciendo cosas que a Él le agradan. Pero pedimos más por estas cosas, que no se nos acabe el trabajo, Señor, que no se nos acabe el trabajo, que no deje de haber pan en mi casa, que por el mismo plan de Dios. ¿Qué será más importante para Dios, nosotros o su propósito? ¿Qué será más importante? Yo creo que es el propósito. Si miramos la vida de Jesucristo, miramos el propósito de Dios en su vida, negándose a Él mismo, no teniendo esposa, no teniendo carro, no teniendo casa, no teniendo nada, sufriendo. Las zorras tienen su guarida, dice, pero yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Luego lo miramos sufrir a latigazos, a golpes, burlándose de Él. Luego vimos su cuerpo, cómo sufrió de dolor en la cruz. Sangre por gota derramó hasta la última sangre. Se preocupó por él, cómo iba a morir. Luego miramos a Esteban, que por predicarle a los judíos o predicar el Evangelio, básicamente muere a piedradas. Se preocupó por cómo iba a morir. Dios se preocupó por su cuerpo. Luego miramos a Juan el Bautista, que también, después de cumplir su propósito de anunciar el camino del Rey, del Jesucristo, básicamente es degollado, le cortan la cabeza. Se preocupó cómo iba a morir su hijo Juan. ¿A Dios? ¿No? Entonces, ¿qué se preocupa? Por su propósito. Se preocupa más por el propósito en la vida de cada uno de nosotros que cómo vas a vivir. Nosotros nos preocupamos por cómo vamos a vivir. Pero de la misma manera, miro que Dios le interesa más que el propósito de Él se lleve a cabo en tu vida. Y que no hay mucho tiempo para llevarlo a cabo. ¿Qué si fuéramos como Juan el Bautista? O como Jesús, que en bien poquito de tiempo Dios básicamente les quitó la vida. ¿Le importó cómo murieron? No. ¿Le importó que si murieron jóvenes? No. Le importó el propósito, que Juan predicara la venida del Mesías. Que Juan predicara eso, que Jesucristo diera su vida para que se llevara a cabo el Evangelio, para que pudiera venir el reino. Eso era lo que le importaba a Dios. Tal vez digas tú, qué duro. Qué duro es que Dios me pida que me trague mis sentimientos y que cargue mi cruz y que sufra como Él sufrió. Vamos a ver qué dice Juan 6 del 60 al 61. Juan 6, 60 al 61. Al oír
muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijeron: ¿esto os ofende? Dura cosa, dice, es estas palabras. Y muchos discípulos lo abandonaron. Y Jesús les dice: ¿esto os ofende? ¿Mis palabras os ofenden? Vamos al 67, versículo 67 del mismo capítulo 6 al 68. Dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Se te hace muy dura la palabra del Señor? ¿Se te hace muy duro llevar a cabo sus mandamientos? ¿Se te hace muy duro cargar su cruz? ¿Esto los ofende? Tal vez la iglesia no sea para ti. Tal vez la iglesia no sea para ti. Porque mientras tanto que estamos peleando con nosotros mismos y peleando entre nosotros porque no queremos cargar la cruz, porque se nos hace muy pesada, porque esto es muy difícil, que no lo puedes creer, que después de tanto tiempo todavía con lo mismo, mientras a ti se te hace muy difícil, existen problemas en tu vida, y esos problemas afectan a terceras y cuartas personas, y la iglesia no crece a causa de esto, porque no has comprendido el propósito, no entiendes el plan de Dios, y que te tienes que olvidar de todo el mundo, y te tienes que olvidar de todo y concentrarte en tu familia espiritual. Aquí está, para predicar el Evangelio. Ese es el plan de Dios, ir a salvar almas. Hermano, si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo Evangelio, aquellos amigos que vienen a nosotros y han estado estudiando, pase al frente y obedezca el Evangelio, porque el tiempo es corto. Aquellos que no hemos mirado completamente bien el plan de Dios y no nos hemos entregado a Él, y tal vez los últimos 10 años no hemos prestado la atención que debíamos de haber prestado, este es el momento de arrepentirnos y de entregarnos a Dios, porque el tiempo es corto y los tiempos son malos. Gracias, hermano, esto es todo lo que viene ahí.